Ricardo, Susana, pasen por acá. Un aplauso a Ricardo y Susana que están con nosotros. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Julio Viento, soy el director ejecutivo de la editorial Casa Creación, editorial que nos honramos en publicar el libro de Ricardo y Susana. Y si comenzamos de nuevo, ya cumple casi un año, ¿no? El libro en el mercado. Y decidimos hacer algo diferente hoy, aquí, estilo entrevista, porque queremos que usted conozca más de lleno la historia detrás del libro y el proceso de restauración y de la manifestación del poder de Dios restaurador en la vida de un matrimonio y de una pareja que ante los ojos de todo el mundo eso estaba perdido, no había esperanza, que conozcamos un poco muchas veces como iglesia lo mucho que tenemos que crecer para trabajar con gente que ha caído, como muchas veces fallamos, no sabemos restaurar al caído. Y así que yo quiero que hagamos eso en esta hora y yo le voy a pasar los micrófonos aquí a Ricardo y a Susana. Así que, Ricardo y Susana, bienvenidos. Gracias, Julio. Gracias. Y quiero darte las gracias públicamente por creer en nuestra historia. Así es. Sí, a Casa Creación, Julio y todos los que nos ayudaron a poder traer esto a lo que es escrito y a los corazones de tantas personas que hasta el día de hoy realmente nos han impactado con sus testimonios y sus mensajes de apoyo y personas dejándonos saber cuánto les ha bendecido. Esta historia, como mencionaste, narra nuestro testimonio de una manera transparente y muchos nos preguntan ¿y por qué? Y lo hicieron, o sea, ¿por qué hablar de algo que tal vez muchos prefieren esconder? Y especialmente algo que sucedió hace 20 años atrás. No lo hicimos por ninguna otra razón, sino por obediencia a Dios y reconociendo que había una necesidad. El nivel de la necesidad no la entendimos hasta que el libro nos salió. Cuando el libro empezó a ser difundido, a llegar a las manos de las personas y empezamos a recibir mensajes. No estoy hablando de 10, ni 15, ni 20, ni 100. Estamos hablando de miles de mensajes. Algo que inundó nuestro ministerio, radicalmente transformó nuestras prioridades y enfoque y visión, porque no sabíamos que era tan grande la necesidad. Y nos dimos cuenta que Dios estaba esperando que alguien se atreviera tal vez a exponer sus heridas, sus fracasos, a ser valiente en el nivel de tal vez ser criticado o juzgado, aunque honestamente nada de eso ha sucedido. La respuesta ha sido todo lo contrario y hemos visto un respaldo increíble de Dios. Ricardo y Susana, yo recuerdo cuando el escrito de ustedes llegó a nuestras oficinas. Estaba todavía Lidia como la directora del editorial y cuando nosotros comenzamos a leer la historia nos conmovió grandemente. Dijimos, tenemos que publicar este libro porque yo sé que hay mucha gente, sobre todo líderes en ministerios que están sufriendo muchas situaciones, que no se atreven a hablar, no se atreven a decir nada. Y yo quiero que comencemos. ¿Cómo surge el libro? El libro nace realmente en el corazón de Lidia y de Luis Fernández hace unos años atrás, que se nos acercó y nos dio esa idea. ¿Ustedes se atreverían a hablar de su historia? Él nos conocía por muchos años. Y Susi y yo oramos, estábamos inseguros de hacerlo o no. Yo llevaba ya 20 años en el ministerio, la gente me conocía como salmista, somos padres y estamos hablando de hablar de cosas personales e íntimas y no había nadie, honestamente, al cual nosotros pudiéramos decir, fulano de tal lo hizo y esto está bien, no hay problema. No había nadie al cual pudiéramos mirar y decir, vamos a seguir ese modelo. Era algo innovador, diferente de la manera que lo queríamos hacer. Pero Dios nos confrontó, o sea, de una manera extraordinaria y tal vez no tenemos el tiempo suficiente para dejarles saber cómo fue que fuimos confrontados. Yo creo que Susi puede sumar un poquito de lo que pasó cuando viajamos a aquel lugar y nos encontramos con esa pareja. Adelante. Es una historia bien larga, voy a tratar de ser corta. Yo estaba atendiendo las llamadas en ese entonces de la oficina, toda invitación pasaba por mí
y entró una llamada. Nosotros estábamos ya, nuestro matrimonio se había arreglado, había restauración, sanación, y nosotros viajando el mundo entero y felices, pero solitos. Y llega una llamada de otro país y ese pastor me dice: hermana, quiero contratar a su esposo, pero quiero que usted sea la que trae la palabra en el evento. Y yo inmediatamente le dije que no. A Susi le encanta hablar en público, como pueden ver. Yo le dije que no, nunca había hablado en público y no me veía como la persona adecuada para hablar en español. Siempre me costaba mucho compartir en español y decir lo que yo tenía en mi corazón. Entonces yo le dije: con mucho gusto, Ricardo canta y todo está bien. Hablamos de los detalles del viaje y se cuadró la fecha. Mientras pasaban los meses, él seguía llamando: hermana, que siento inquietud, usted me va a traer la palabra, y yo seguía diciéndole que no. Pero Ricardo me dijo: prepara algo por si Dios te lo pone en tu corazón, hacerlo. Se acercaba la fecha, preparé algo, pero dentro de mí yo decía: yo no lo voy a hacer. Y cuando llegamos a este país, nos recoge él del aeropuerto, nos lleva directo al evento. Era un evento de parejas, una cena concierto, y nos sienta en una mesa al lado de una mujer muy linda, pero ella no nos saludó, y ella solo me hizo así y muy callada. Recuerdo que él vino y me dijo: ¿ya conocieron a mi esposa? Y nosotros asombrados que esa era la esposa, que no nos habló. Esa noche Ricardo cantó, el pastor vino y se acercó y me dice: ¿estás lista para mañana traernos la palabra? Y yo: pastor, en verdad no sé, yo no sabía qué decirle, como que él se olvidara de eso. Yo solo quería que Ricardo cantara y ya. Pero vino el siguiente día y él nos recoge y vamos manejando hacia la iglesia. Él me dice: la iglesia está bajo construcción, así que vamos a tener el servicio afuera, bajo una carpa. Y yo: más razón para no hacerlo, los tacones se me van a enterrar en la tierra. Y yo buscando excusa para no tener que pararme ahí a hablar públicamente. Y lo que yo había preparado para hablar era un mensaje básico de salvación. Y Ricardo me dijo: voy a cantar ahora, si tú sientes en tu corazón hablar, me haces así. Y yo le dije: está bien, pero no lo voy a hacer. Él pasó, cantó, cuando ya me iba a tocar, él me mira y yo sentí hacerle así, pero el Señor me dijo: cuéntales lo que yo hice contigo. Y yo miré así, como que eso es conmigo. Y yo sentí como un empuje, y yo le hice así, y él, una sonrisa en su cara, asustado. Yo pasé, cuando miré en la audiencia, la mayoría eran hombres, y yo dije: wow, hablar de una infidelidad a estos hombres va a ser fuerte. Y empiezo yo a hablar, y el Señor seguía diciéndome: diles que le amo, diles lo que yo hice contigo, dile cómo yo restauré tu vida, tu matrimonio. Y yo seguía hablando, y cuando yo dije la palabra y cometí adulterio, el pastor iba saliendo y frenó, se quedó ahí y me miró así asustado, y yo dije: wow, metí la pata, aquí se acabó. Pero él no se movió, se quedó asustado ahí mirando, y yo recuerdo que más yo seguía hablando, más los vientos se levantaban, y eso parecía una película, porque la carpa se quería volar, y más yo hablaba y yo no paraba de hablar, y hasta terminé gritando porque los vientos eran tan fuertes. Y recuerdo que yo terminé y Ricardo pasó, y él mismo hizo el llamado, y nadie pasó. Nadie dijo amén, gloria a Dios, aleluya, nada, no se oía nada. La gente, el pastor despidió, salieron por un lado y no nos saludaron. Fue un momento muy difícil para mí. Yo de inmediato cuestioné a Dios, cuestionando: ¿por qué me traes hasta acá? Para abrir mi corazón y contar algo tan vergonzoso.
Recuerdo que nos subimos al carro, el pastor y la pastora no hablaron, se quedaron en silencio. Se pueden imaginar la incomodidad que sentíamos, y yo llorando y llorando. Llegamos al hotel, ni me despedí, me bajé, fui corriendo a la cama y me acosté a llorar y a preguntarle a Dios por qué. Esa tarde suena el teléfono y es el pastor y dice Ricardo: sí, pastor, está bien, pase a las 5. Y yo, ¿qué? Y él: no, que vienen a llevarnos a comer. Y yo, no, yo no quería ir a comer con ellos, con más situaciones incómodas. Se aparecieron a recogernos, nos llevan a comer, comimos incómodos, nadie habló. Pero después de la cena, él dice: quiero llevarlos a tomar un café en una montaña. Subimos y yo todavía molesta, seguro que se me veía en mi cara que estaba molesta. Y él dice: ¿sabes? Los traje aquí porque quería que ustedes supieran, yo he estado orando por más de un año que el Señor me mostrara a alguien que había atravesado algo similar a lo que yo atravesé con mi esposa, y que pudo ser victorioso, que pudo restaurar su matrimonio. Mi esposa me fue infiel, yo he decidido perdonarla, pero la iglesia no la quiere perdonar. La iglesia me pide que me divorcie de ella, pero yo la amo. Y él hablándonos y yo asustadísima, todos estos pensamientos corriendo por mi mente. Y Ricardo y yo nos miramos y ella comienza a llorar y ella le pasa una nota a él, y Ricardo y yo asustados, ¿qué será? Y él se pone a leerla y se pone a llorar, y la nota decía: hoy era el día que yo me iba a suicidar, hoy era el día que yo me iba a colgar del árbol que está frente a la iglesia, porque ya yo no aguantaba más el cargo de culpabilidad. Ella no podía perdonarse a ella misma. Y entonces dice, pero ella, después que leyó eso, ella lo mira con lágrimas y dice: pero al oírla a ella y a ver la valentía que ella tuvo de contar lo que ella había hecho y ver cómo el Señor la transformó, la levantó del lodo cenagoso, y ella tuvo la valentía de luchar por su matrimonio de rodillas. Entonces yo también lo puedo hacer. ¿Quién soy yo para quitarme la vida? Y al oír estas palabras yo no podía creerlo, mi cabeza se quería volar y yo salí por las puertas corriendo. Me acuerdo que estaba nevando, me tiré en la nieve a llorar y a pedirle perdón a Dios, porque yo lo había cuestionado. Yo no entendía que los planes de Dios eran mucho mejores y más grandes que los nuestros. Y esa noche entendí lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Entendí que Dios quería que yo hablara y compartiera lo que Él había hecho, y que yo podría resonar con el dolor que estas mujeres estaban viviendo. Y entendí que yo no conocía de profundo el corazón de Dios, y ahora puedo decir que sí lo conozco. Es un Dios de amor, un Dios de 1, 2, 3, 4 oportunidades para nuestras vidas, y hemos visto grandemente cómo Dios se ha movido a través de este libro, a través de nuestras presentaciones. Solo Dios puede hacer lo que ustedes están viendo aquí. Yo era la persona que siempre estaba detrás de la consola y nadie me movía de ahí. Yo no quería moverme de ahí. Ricardo me pedía que saludara y yo hacía así. Y para mí, pararme aquí, hablar español y contar con mi corazón y con transparencia lo que yo hice, solo es Dios. Podemos ver la mano de Dios. Y cuando leí el libro, hubo una parte donde ustedes empiezan a contar cuando todo sucede, o sea, los 4 años de casado, tú estabas a tiempo completo en la iglesia como ministro de adoración, varios cultos, tenían el negocio de la librería, que ella lo atendía. Cuéntenme un poquito qué ocurrió en la vida de ustedes durante esa época que llevó, ¿verdad?, a la situación dolorosa que ocurrió. Sí, cuando uno escucha testimonios como el de nosotros, a primera vista o a primer oído, como humanos nos gusta señalar y depositar la culpa sobre una persona.
Y quiero que esté bien claro que cuando hay situaciones así, lo que sucede es simplemente un resultado de lo que, del caos que hay en una relación que no está funcionando. Tanto pudiera haber sido ella como yo. Nuestro matrimonio comenzó como todos los matrimonios, muy ilusionados, apasionados, queriendo ser felices, pero yo personalmente cometí un grave error, pensar que si yo me ocupaba de la casa de Dios, Dios se iba a ocupar de mi casa. Y nosotros pensamos así como siervos, como apasionados por servir a Dios, no reconociendo que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestros hogares primero, a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a estar presente. Y no podemos pensar en conquistar un mundo y perder a nuestras familias. Lo veo mucho. Veo muchos pastores, muchos líderes involucrados en hacer crecer el ministerio, en servir a Dios, pero no están dejando nada delegado en sus familias porque sus hijos no quieren saber del ministerio, sus esposas frustradas. Ustedes no tienen idea la cantidad de esposas en ministerios que se acercan en secreto a decirnos: yo no aguanto más, porque es tanto la pasión por lo que es el ministerio que hemos olvidado nuestro primer amor. Entonces yo cometí ese error. La iglesia tuvo un crecimiento tremendo. Yo era director de alabanza en la iglesia local. Comencé dirigiendo un servicio el domingo. Teníamos como 300 miembros. En 4 años subimos a 2000 miembros. Entonces ya el domingo dirigía 5 servicios. Teníamos servicios prácticamente de lunes a viernes. Y el sábado también algo se inventaba. Siempre estaba yo ahí de noche. Yo era un yes man. Decía sí para todo. No sabía decir que no. Cuando el líder, el pastor me decía: necesitamos que estés aquí para dirigir, para cantar, para esto, ahí estaba yo, pensando, bueno, ella es mi esposa, ella tiene que estar conmigo en todo lo que yo decida. Y así empezó a desvanecer nuestra relación, nuestro amor, nuestra comunicación. Ya no existía. Teníamos la librería de la cual ella se ocupaba. El tiempo que nos quedaba para nosotros era muy, muy pequeño. Terminamos, recuerdo que muchas noches comiendo en los drive-thrus, en los servicarros, rumbo de la librería a la iglesia. Esa era nuestra vida por años, hasta que llegó una situación en que realmente explotó. Ella viviendo en esa situación, necesitando que su esposo esté presente. Como ustedes saben, y hay muchos libros que hablan de esto, la mujer y el hombre tienen 2 lenguajes diferentes. El hombre tal vez piensa que por suplir una necesidad económica ya debe haber felicidad y paz en el hogar, y no es así. Hay mucho más detalles, en particular comunicación. Y cometemos el grave error, y yo soy culpable de esto, de que cuando nuestras esposas nos hablan acerca de una situación que está pasando, rápidamente brincamos de lo que nos está diciendo al final a solucionar esa situación. Ya nosotros tenemos la respuesta, la solución, y no nos damos cuenta que no se trata de arreglar el problema, sino de simplemente escuchar. Y así empezó nuestra relación a tener estos problemas hasta que el punto que la relación empezó a deteriorarse. Sí. ¿Y qué sucedió? Entonces después de ahí obviamente pues las cosas empezaron a bajar. Bueno, yo vivía una doble vida, y digo así porque yo atendía una librería cristiana, una librería que estaba supliendo las necesidades de la comunidad, y para dar los consejos que venía la gente a buscar recursos, música, Biblias, yo me leía todos los libros y yo pensaba que mis consejos eran los mejores, pero no me los aplicaba a mí misma. Me sentía muy sola, me sentía vacía y necesitaba mucho de Ricardo, era codependiente de él. Y recuerdo que la doble vida se vivía porque yo en la iglesia era una, en la librería era otra, y en la casa era completamente diferente. Yo me encerraba en el baño para llorar, para que Ricardo no supiera, y a veces trataba de decirle a él lo que me hacía falta, pero sabía que no se iba a arreglar con solo decirle, porque él tenía sus responsabilidades en la iglesia. Y bueno,
esa vida que yo estaba viviendo, yo me sentía malagradecida. Empecé a desear lo que los demás tenían. Y ese es un lugar muy peligroso en hallarte, porque cuando no estás agradecido y deseas tener lo que los demás tienen, te pones en un territorio muy vulnerable para caer. Y así me sucedió. Yo pensé que otra persona me iba a llenar el vacío que yo sentía, me iba a hacer sentir feliz y aún linda, y me llevó a cometer el más grave error de mi vida, que fue caer en adulterio. A tan solo 4 años de habernos casado, yo ya había dañado todo, sintiéndome que lo había perdido todo, teniendo que enfrentarme a la situación de que mi líder me dijo: o se lo dices tú o se lo digo yo. Yo quería morir. Intenté el suicidio más de 2 veces, y solo fue por la gracia y la misericordia de Dios que estoy aquí, que estamos aquí. Cuando leí la historia de ustedes, yo soy pastor también, ¿no? Y me impactó la parte, ¿qué sucedió? ¿Cómo la iglesia reaccionó? Tú eras líder de la iglesia, o sea, tenías una posición muy expuesta en la congregación. Sí, sin duda. ¿Y cómo la congregación manejó la situación? Yo era una figura muy central en la iglesia, era el director de alabanza de una iglesia de miles, y la gente me quería mucho, y por consecuencia también Susi era una figura muy pública en la iglesia. Entonces, inmediatamente lo que sucedió que la iglesia empezó a tomar posición, lugar, y todos estaban a mi favor. Ella era la que había fallado. Entonces el desprecio fue inmediato, increíblemente dado, abundantemente dado a Susi. Nadie quería saber de ella, nadie la llamaba. Los consejos que recibí en ese entonces no fueron consejos sabios, no fueron consejos como tal vez uno quisiera escuchar. Uno de ellos debería haber sido: no tomes decisiones de largo plazo en crisis. Pero los consejos que yo recibí era: mira, aquí hay un buen abogado, un clavo quita otro clavo. Yo siempre me acuerdo de esa frase porque la busqué en la Biblia, nunca la encontré. Y rápidamente eso, mira, las personas que están, y lo voy a decir de mi punto de vista, las personas que sufren infidelidad, así que son víctimas de infidelidad, no necesita que uno le eche leña al fuego. O sea, ya nosotros tenemos suficiente enojo e ira como para quemar este mundo entero. Entonces, los que me rodeaban, en vez de ser los amigos como buen amigo, el buen amigo no te dice lo que tú quieres escuchar, sino te dice lo que necesitas escuchar. Y a mí nadie se enfrentaba, nadie tuvo la valentía de decirme: tranquilo, que servimos a un Dios grande, y un Dios que aún en este infierno que estás viviendo puede hacer algo glorioso. No llegó a tiempo, llegó después. Yo sé que todo esto fue parte del plan de Dios. Así es siempre, en las crisis, aún en los fracasos de nuestras vidas, Dios se glorifica. Me hubiese gustado no tener que, junto con ella, darle la vuelta al desierto como el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, que hubiese sido más rápido, pero con todo y eso Dios se glorificó. Como parte de la historia, cuando leí, cuando eso sucede, tú caíste en una depresión profunda, inclusive ni siquiera dormías en tu cama, dormías debajo de tu cama, te sentías indigna, rechazada completamente por lo ocurrido, porque el liderato y la gente que se supone que restauren, no te restauraron. Entonces, ver eso, pues a mí me impacta y me duele, porque como pastor eso me da a entender que nuestra condición como iglesia es que somos inmaduros para trabajar con situaciones así, cuando la Biblia dice: el que es espiritual restaure al otro, ¿no? Entonces, pero leí algo que me fascinó. Hubo gente clave en la vida de ustedes, sí, que Dios utilizó para lograr lo que Dios hizo. Háblame un poco de eso. Susi puede hablar. Yo tuve las mías. Okay. Susi tuvo personas clave en su vida. Dinos, Susi, por favor. El 90% de la autoestima de una niña viene de su padre. Yo fui criada en el Evangelio. Yo nací en la iglesia porque mi mamá dio a luz en la iglesia mientras mi papá predicaba. O sea que literalmente naciste en la iglesia. Soy del Tolima, del Líbano. ¿Hay algún tolimense aquí? ¿Por allá? Nunca he estado. Bueno,
después que nací. Pero sí hemos comido tamal tolimense. Después les cuento esa historia. Y bueno, que me crié en el Evangelio, conociendo del amor y el perdón de Dios y un hogar muy lindo, pero me hacía mucha falta mi papá, me hacía falta la atención de mi padre y veíamos que él toda la atención se la daba a la iglesia y nos afectó bastante a mi hermano y a mí. Como les dije, me crié con baja autoestima, me afectó bastante, me crié con muchos temores y nunca superé eso en mi adolescencia. Y me afectó bastante cuando me casé. Como les dije, era codependiente. Pero les cuento de mi papá porque mi papá, al yo contarle a él lo que yo había hecho, fue un golpe muy fuerte, siendo pastor, siendo alguien que me había enseñado el temor a Dios. Y él me dice, cuando yo le dije, papi, le he sido infiel a Ricardo y me ha botado de casa, no lo vas a ver más. Él me miró de arriba abajo y me dice, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo es posible que mi hija, que le enseñé tanto de Dios, me hace esto? Hace poco yo tuve que amonestar a una muchacha en la iglesia que cayó en adulterio. ¿Con qué cara me paro yo en la iglesia ahora si mi hija me ha hecho lo mismo? Mi papá, al decirme esto, fue como un puñal al corazón y me mira de nuevo y me dice, no te quiero ver jamás. Y al mi papá decirme esto, se volteó y se fue y se encerró en el cuarto. Y esa noche fue eterna porque yo solo escuchaba que mi papá le gritaba a Dios, ¿por qué? Y lloraba y mi mamá tocando la puerta, abre la puerta que la niña te necesita, abre la puerta porque se quiere quitar la vida y no sé qué hacer. Y mi papá no contestaba y no abría la puerta y así pasaron días. Y yo sentada al lado de la ventana llorando. Y recuerdo que mis oraciones eran, devuélveme a Ricardo, devuélveme mi casa, yo lo quiero ya. Eran oraciones egoístas. Y recuerdo que un día ya la desesperación del hambre y la incomodidad de dormir debajo de mi cama era tan grande, yo salí de la habitación y me encontré con mi papá en el pasillo. Y él me dice, siéntate que tengo que hablar contigo. Recuerdo que él me dijo, siéntate en la silla, no en el piso. Y me dijo, Dios me ha dado una palabra para ti. Y se encuentra en Jeremías 15:19. Y al yo leer este versículo, donde dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo entendí que Dios me amaba primeramente, que si el Dios de todo el universo iba a hacer una pauta en su día para regalarme a mí un versículo tan hermoso, yo entendí que su amor era tan grande, que yo tenía valor en sus ojos, que si yo le daba la espalda al pecado, Él me iba a hacer limpia y pura como su boca, y que Él me iba a restaurar, que me iba a devolver todo lo que el enemigo me había quitado. Y recuerdo que yo lo leía una y otra vez, y cuando alcé la vista, ahí estaba mi papá, con lágrimas en sus ojos, y me extendió sus brazos y me dio ese abrazo, lo cual yo tanto deseaba tener por tanto tiempo, lo cual yo necesitaba. Ese versículo fue un soplo de aliento para mi vida, y Dios sabía exactamente lo que yo necesitaba escuchar para levantarme del piso, para entender cuán grande era el amor de Él hacia mí. Cuando mi papá me abrazó, yo pude sentir el abrazo de mi Padre Celestial también. Entonces mi papá fue clave en mi vida para ayudarme a levantarme, para abrir mis ojos y para empezar la sanidad que era tan necesaria, de aceptar el perdón de Dios y aceptar que yo tenía que perdonarme a mí misma. Wow. Ese pasaje dice, Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti,
y tú no te conviertas a ellos. En ese proceso, Ricardo, que fue largo, tú tuviste gente clave en tu vida también, pero fue en ese tiempo donde Dios empezó a darte canciones, ¿no? Sí, o sea, a veces me preguntan, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo escribiste quizás hoy esa canción tan bella que habla del hijo pródigo? Yo quiero escribir canciones así, siempre digo, cuidado lo que le pidas a Dios. Los procesos de la vida son tan importantes, moldean tu carácter, te preparan para lo que Dios tiene para ti, aprende uno a conocer más profundo el corazón de Dios, y de esos procesos también pueden salir cosas impresionantes. Salieron muchas canciones. Yo también tuve personas claves que me impactaron y fueron tan importantes para ayudarme a ver lo que Dios quería hacer. Fueron personas inesperadas, o sea, no fue mi pastor, pero fue un pastor que siendo valiente un día llegó a la librería. Ya estábamos divorciados, que ya no estábamos juntos. La gente en la comunidad nos conocía, éramos jovencitos, teníamos 20 y tantos años, pero nos conocían y se sentía como la librería estaba de luto, porque estaba yo solo ahí atendiendo, ya no estaba Susi, y todo el mundo que entraba como que ¿qué pasó aquí? Y este pastor, que yo no lo conocía, un día entró y me dijo, mira, quiero hablar contigo, si me permites unos minutos. Dios me ha dicho que te traiga esta palabra. Y yo, asustado, cerré la librería, me senté con él y empezó a hablarme. El único que tuvo la valentía de enfrentarse a tal gigante que era la ira mía. Y me dijo, quiero decirte esto, el matrimonio es como un jardín. Cuando tú y tu esposa decidieron casarse, compraron un terreno y empezaron a limpiarlo, sacando los escombros, las piedras, todo lo que impedía, que estorbaba, y empezaron a sembrar, cuidando el jardín diariamente, y ya estaba viéndose las flores, estaba floreciendo y se veía muy lindo. Todos aquí los admirábamos, lo lindo que era el jardín, que era su matrimonio. Y de buenas a primeras, en una manera inesperada para ti, llegó este incendio y arrasó con tus sueños, con tu matrimonio y con este jardín que representaba tu matrimonio. Y hoy en día lo que estás viendo con tus ojos humanos es un terreno lleno de cenizas, negro. Y yo sé que lo que el mundo te dice, lo que tus ojos te dicen, lo que tal vez tu corazón te dice es que esto no tiene valor, aquí ya no hay nada que hacer, no hay remedio. Vete y empieza en otro terreno, busca a otra persona y comienza de nuevo. Pero me dijo esto, yo te propongo algo, debajo de esas cenizas todavía hay tierra fértil. Y si tú te atreves a abrazar el perdón y a volver a sembrar ahí, Dios puede hacer algo increíble y puede volver a florecer ese jardín. Yo no sé, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vengo a decirte que para Dios no hay nada imposible. Y el hombre se despidió y se fue, pero dejó esa semilla en mi corazón que me tuvo semanas sin dormir. Ahí empezó esa inquietud en mí, esa lucha interna. Y unas semanas después, Susi me había dado todo, algo que no comentamos, pero me dio casa, me dio negocio, me dio auto. Ella no peleó ni no quiso nada. Y estando yo en mi casa solo, me sentía triste, no encontraba ni el sueño. Y terminaba durmiendo mucho en casa de mi mamá, en casa de mi adolescencia. Y una de esas madrugadas me desperté. El piano siempre ha sido un buen amigo para mí. En momentos buenos y malos siempre ha sido a donde yo acudo y me siento y desarrollo melodías. Y así pasó. Me senté y empecé a tocar una melodía desconocida. Y en ese momento sentí que la atmósfera cambió. Dios empezó a hablar en mi corazón. Caí de rodillas, pero con un llanto como nunca había llorado durante todo este proceso. Era algo diferente. Sentía que la presencia de Dios estaba en medio mío y que estaba ahí en ese cuarto. Y yo había pedido a Dios que me respondiera, pero había quedado en silencio. Pero en ese momento Dios habló a mi corazón y me dijo, levántate y abre la Biblia que está encima del piano. Y así fue, había una Biblia encima del piano. Vengo de una familia cristiana, de una madre evangélica, donde había como 55 Biblias en la casa, en todos los lados. Entonces había una Biblia encima del piano, la abrí y lo primero que leí fue la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11. Empecé a leerla, esta parábola que desde pequeño yo había escuchado y que me gustaba mucho, pero igual cuestionando a Dios, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy un hijo pródigo, ¿acaso no estás viendo esta historia que se ha desarrollado aquí?
o sea, esto no aplica a mi vida. Y ahí claramente Dios me dijo, es tiempo que te dejes de ver como un niño necesitando constantemente perdón. ¿Acaso tú no piensas y no has visto que hay otro protagonista en esta historia? ¿No te has puesto a pensar cómo se sentía este papá de rechazado, de olvidado? ¿Cómo se sentía desesperado de no escuchar a su hijo? Y mira cuál fue su actitud de perdón. Porque dice en Lucas 15:20 que aun cuando estaba lejos, el padre lo vio y fue corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó. Y el hijo empezó a decirle, como ustedes saben, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Pero el papá dijo esto: pongan calzado en sus pies, anillo en su mano, vestidura sobre él, maten el becerro gordo. ¿Por qué? Porque mi hijo era muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Mira el perdón, la misericordia de este papá. Yo tengo planes contigo y con Susi, y lo único que está impidiendo que esos planes lleguen a su fin es la ira y el rencor que tú estás abrazando. Yo sé quién tú eres y tú tienes el potencial de abrazar este concepto del perdón. Y unas semanas atrás yo había visitado a un amigo que su esposa había estado en un accidente y había quedado en coma, estaba casi a punto de la muerte, inconsciente. Y cuando fui a verlo, él vino hacia mí, me abrazó y me dijo: mira cómo está. Mira, no sé qué va a pasar mañana. Tú no tienes idea, me decía él, lo mucho que yo anhelo y le pido a Dios que se pueda levantar de ahí, que yo de nuevo pueda abrazarla y decirle una vez más que la amo. Y en ese momento Dios me confrontó también y me dijo: lo único que impide que tú puedas abrazar a tu esposa y hacer que se levante tu matrimonio es el rencor que hay en tu corazón. Y eso seguía luchando y peleando. Bueno, esa noche en casa de mi madre, cuando Dios me confrontó, el yo que existía fue quebrantado. Y cuando me levanté ya no era la misma persona. Yo sabía lo que tenía que hacer. Entonces ahí entró la segunda parte de esta gran fórmula del arrepentimiento y el perdón. Por eso esa frase para mí es tan importante. Cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón, todo es posible. Había arrepentimiento, pero faltaba perdón. Y esa madrugada yo me levanté dispuesto a perdonar. Pero lo primero que hice fue pedirle permiso a alguien al cual yo admiraba mucho y consejo, que era mi mamá. Y sabiendo que era mi madre y sabiendo que había visto la situación, yo dije: si ella me da la luz verde, es de verdad que Dios está aquí. Y yo le dije: mami, mira, Dios me ha hablado y siento en mi corazón llamar a Susi. Y la quiero invitar a las vacaciones familiares que se acercan a fin de año. ¿Qué te parece? Y asustado, a ver qué me iba a responder. Me pudiera haber dicho: tú estás loco. Después de tanto que has sufrido, que te he visto aquí llorando y a ella, esto no funciona. ¿Sabe qué me dijo ella? Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: hemos estado orando por eso. Hemos estado orando que Dios tocara tu corazón. Entonces hice la llamada, llamé a Susi y la invité, asustado, no sabía cuál iba a ser su reacción porque mis palabras para ella habían sido crueles y duras, pero ella estaba orando. Ella reconocía que la batalla no se iba a ganar con palabras y llevaba tiempo de rodillas orando y estaba esperando esa llamada. Y me dijo que sí, y nos encontramos un par de semanas después y ahí comenzó este proceso. Nunca se me olvida, fue de película el momento en que yo pude verla de nuevo después de unos meses de no estar juntos. Imagínese ver una persona que usted pensaba que había muerto, que nunca más la vas a ver en tu vida, y que Dios te permite una vez más tenerla en tus brazos. El momento que yo pude tomarla de la mano una vez más y darle un abrazo y acariciar su rostro fue algo que nunca se me olvida. Y de ahí nació la canción Quizás Hoy. Y cuando el coro dice: quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual. Esa fue la inspiración de esas letras de esa canción. Eso fue el primer paso, el comienzo de nuestra restauración, que duró un tiempo también. Y de ahí es que sale el título del libro. Y de ahí es que sale el título del libro, de ese abrazo es que sale la frase: ¿y si comenzamos de nuevo? Entonces el fin de escribir este libro es darle esperanza, porque cuánto me hubiese gustado a mí que alguien hubiese escrito un libro así hace 20 años atrás.
¿Cuánto me hubiese gustado encontrarme con alguien que me hubiese dicho, esto no es imposible, sí se puede, no te rindas? Eso es tan necesario hoy en día. Me asombra la reacción de la gente que se queda en shock de que estemos hablando de algo tan íntimo. ¿Qué esperan de nosotros? O sea, si nosotros somos los creyentes, los que tenemos la respuesta, ¿acaso vamos a seguir escondiendo lo que Dios ha hecho? O sea, ¿quién más va a hablarle a los que están adoloridos, que están atravesando momentos difíciles, sino nosotros que conocemos de un Dios de amor, de misericordia y de gracia? Wow. Yo quiero, para culminar ya, ¿verdad? Ya Ricardo y Susana tienen una entrevista ya mismo y tenemos que irnos. Estos 2 días han sido intensos, de mucha entrevista y muchos lugares. Yo quiero felicitarlos a ustedes por la valentía de escribir este libro, porque hacía falta que alguien fuera lo suficientemente transparente y genuino y contar lo que Dios puede hacer, no lo que el hombre puede hacer, lo que Dios puede hacer. Y Susi, a nombre de, como pastor que soy, pedirte perdón cuando los pastores somos insensibles a la necesidad. Yo creo que tenemos que aprender mucho de levantar al caído. Y obviamente pues hemos visto mucha gente, muchos soldados nuestros caerse y los hemos aplastado en vez de levantarlos, porque pensamos que somos tan espirituales y que tenemos nuestra vida resuelta, ¿verdad? No sabemos que somos todavía barros en manos del alfarero. Así que yo le quiero dar las gracias a ustedes. Yo sé que de ahí nació la canción Quizás Hoy. Cántate un cantito del coro. Yo sé que no tienes la pista, pero cántate un poquito del coro y después vamos a orar. Dice, quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él, y en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regreses otra vez. Amén. Amén. Wow.